Soy Fernando Marente Zavala, abogado penalista, y nos dedicamos exclusivamente a la defensa de imputados en temas penales y a la asistencia de víctimas del delito. Sí, yo soy Salvador Mercado Arroyo. De igual manera también me dedico a la materia penal, representando de igual manera a empresas cuando se ven inmiscuidas en algún tema de comisión de delitos, o de igual manera para representar sus intereses en calidad de víctimas. Es un mecanismo de prevención y seguridad para las empresas que están en riesgo de que en el ejercicio de su operación se pueda cometer un delito, y para ello nosotros ofrecemos esta protección, ¿no? De brindarles asesoría a través de matrices para evitar que en el desarrollo de la operatividad de la empresa se cometa un delito. Sí, mira, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de todas las reformas que hubo en materia penal en nuestro país, es que se introdujo esta figura de la responsabilidad penal de las empresas. Básicamente lo que nos establece ya la normatividad es que no nada más las personas físicas, es decir, el gobernado, puede ser atribuible a una sanción penal, sino que también las empresas, por medio de sus operaciones, pueden ser factibles que se les imponga una sanción. En sí, ¿cómo entra la figura del compliance? Básicamente el código nos establece que las personas están obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de esta naturaleza. ¿Cómo les ayuda a las empresas a disminuir las penas que le pudieran atribuir? Es donde nosotros entramos como despacho, se hace un análisis de las actividades que realiza la empresa y determinamos, atendiendo pues el objeto de la persona moral, qué riesgos tiene de que puedan inmiscuirse en una actividad ilícita. Es decir, nosotros tenemos que establecer, o más bien la empresa, distintos lineamientos que puedan evidenciar que a pesar de que se cometió un hecho ilícito, se tuvieron las prevenciones necesarias para evitar que se cometiera esta figura delictiva. Básicamente esas son la finalidad del compliance y cómo le ayuda a la empresa, es decir, nosotros poder evidenciarle a la autoridad, tanto pues a la fiscalía y al juez, que la empresa obtuvo, o más bien tuvo, las medidas de precaución necesarias para evitar que se cometieran estas figuras delictivas. Es un tema muy amplio, las empresas pueden incluir pues cometer desde delitos fiscales, puede haber trata de personas. Son diversos que, atendiendo a cada empresa, se tiene que atender esta cuestión. Desde luego sí, el tema es completamente para la prevención de delitos, que sí se han cometido, no ha sido algo popular ni conocido en el país, pero ya hay empresas que han quedado vinculadas porque a través de sus trabajadores se han cometido ciertos ilícitos, como por ejemplo las empresas transportistas, que a través de los trailers, de las cajas en los trailers, se distribuya o se trafique y transporte narcótico, o tráfico de migrantes, donde también en estas empresas transportistas tienen sus camiones y a bordo de ellos, sin que la empresa sepa, sino que los operadores de los camiones son los que lo manipulan, suben a personas, suben narcóticos y bueno, son descubiertos en algún retén, y pues ello implicaría una responsabilidad para la empresa porque no previno la posibilidad de que esto pudiera ocurrir, y deben de tomar medidas adecuadas para evitar que eso ocurra. Y si llega a ocurrir, evidentemente los servicios del despacho son para reaccionar, ¿no?, a esa situación y evitar una sanción severa para la empresa. Y definitivamente el concepto del compliance es prevenir que ante este escenario de este tipo de delitos, o incluso cualquier otro, como pudiera ser la defraudación fiscal, tengan un protocolo de actuación para evitar que esto ocurra, y que la verdad tiene una consecuencia severa el hecho de que una empresa esté involucrada en una situación de esta naturaleza, al grado de que se ordene su liquidación y la desaparición de la empresa, así sea una empresa de alto nivel o una microempresa, pero todas tienen este factor de riesgo. Es importante que se tome en consideración que inclusive las penas que se les puede imponer a la persona moral pues son a veces hasta más graves que a las personas físicas. El código establece como sanción la más severa, que es la disolución de una sociedad, es decir, pues es equiparable pues a una pena de muerte. Independientemente de la sanción que se le pueda atribuir a la persona jurídica,
También a la persona que participó en la comisión del hecho delictivo se le va a atribuir, es decir, esta figura de la responsabilidad penal de las empresas es para tutelar los derechos de la víctima, porque muchas veces antes de que entrara esta figura en nuestro país, las personas se escudaban por medio de las empresas para poder cometer este tipo de ilícitos y pues las empresas en ese tiempo no se les podía atribuir ningún tipo de responsabilidad, entonces pues quedaban impunes. Básicamente pues ese sería el tema que se debe de tomar en consideración. Las penas también pues van desde multas, van la suspensión de determinada ejercicio de actividades. Entonces pues es importante que se tomen estas figuras preventivas para que las empresas puedan continuar realizando sus labores. Pues insistir en el tema, ¿no? De que es algo sumamente importante para las empresas que deben de tomar en consideración con esta corriente de prevención, ¿no? Y también, como lo decía el Liceo Salvador, reactiva, y que era la pregunta que nos hacías hace unos instantes. Si una persona moral, si una empresa ya está relacionada con un tema de esta naturaleza, independientemente de que si se previno o no, pues hay que reaccionar, ¿no? Para defender los intereses de la empresa y evitar que pueda ordenarse la disolución de la misma empresa. Pues sí, como bien lo mencionas, llevamos pues desde ese tipo de cuestiones de homicidios, delitos sexuales, pero en torno al tema empresarial, el tema de delitos de carácter patrimonial, se da mucho el tema de fraude, de abuso de confianza. Hay una figura también muy interesante que se llama la acción penal por particulares. En este tipo de delitos patrimoniales, la mayoría de este tipo de asuntos nos da la posibilidad que nosotros como despacho podamos ejercitar una acción penal sin necesidad de acudir con el agente del Ministerio Público, que pues sabemos los tiempos que genera esto, sobre todo por la carga de trabajo que tienen en las fiscalías. Muchas veces los asuntos pues se atrasan. Entonces esta figura sobre todo al sector empresarial le interesa porque nosotros como despacho particular integramos la carpeta de investigación, se realizan los actos de investigación, es decir, nosotros recabamos todos los datos o medios de prueba suficientes para poder atribuir una sanción a una persona que presuntamente cometió un delito, así ahorrándole tiempo pues al cliente de que no tenga que estar yendo a las agencias del Ministerio Público, no tenga que estar llevando a sus testigos, no tenga que estar llevando los documentos. En cambio nosotros pues brindamos ese poquito de celeridad que se les pudiera prestar al cliente para ahorrar los tiempos y nosotros de propia cuenta acudir ante un juez a pretender atribuir esta posible responsabilidad penal. Tenemos 4 años en el ejercicio. Si nos preguntas el plus, pues ya estamos conformados por un equipo de investigadores, tenemos un equipo de peritos especializados en todas las materias y evidentemente un equipo jurídico que soporta todas las actividades del despacho. Como decía mi compañero Salvador, a través de la acción penal particular nosotros mismos podemos recabar elementos de prueba que se le presentan ante el juez, evitando acudir ante las fiscalías, y ello hace que pues el equipo de trabajo de Clipeus esté conformado por distintos profesionistas, como insisto, con propios investigadores, como lo son los policías ministeriales. Nosotros tenemos investigadores particulares que nos ayudan y colaboran con el esclarecimiento de los hechos, tanto en el aspecto de defensa de las personas que se les atribuye un delito, como en el aspecto de asesorar a las víctimas para que sus posturas estén claras ante el juez y que nosotros tengamos elementos con que soportar las posturas, ya sea de los imputados o de las víctimas. Yo creo que ese es el plus que ofrecemos en el despacho. Evidentemente que actuamos bajo los principios de honradez, lealtad, y creo que eso en la actualidad es muy importante para generar confianza en las empresas. La especialización, nosotros también somos de la idea de que el abogado viene a ser ya en la actualidad como un médico. El derecho ha evolucionado tanto, hay tantísimas materias que nuestra precisión muchas veces es imposible que un abogado pueda conocer de tantas materias, y en particular en lo que nos dedicamos, que es el derecho penal, un área tan técnica. En el despacho todos contamos con cierta especialización en materia penal, unos que están cursando todavía las especializaciones, pero en sí todos estamos especializados en el área que ofrecemos a nuestros clientes, que es el derecho penal. Pues yo creo que es algo sumamente importante, y más en la región en la que vivimos del país,
porque la región Bajío, Centro, es una región que se ha globalizado mucho, que se ha industrializado demasiado, Guanajuato y propio Aguascalientes, y ello implica que la generación de empresas que trabajen de manera honesta y sujeta a los lineamientos legales, pues va a generar empleos, ¿no? Definitivamente nuestra función como abogados pues es también generar estabilidad en la sociedad, y el hecho de que existan empresas consolidadas en cuanto a su operación y también jurídicamente refleja que pues van a seguir generando empleos y va a traer beneficio para la comunidad, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Y sobre todo, siendo reales, pues estamos también sujetos a una situación de criminalidad en el país muy importante, que cada vez los índices delictivos, y te lo comento porque yo tengo 20 años en esto, yo sé qué delitos se cometían hace 20 años y sé los que se cometen ahora, cada vez son más violentos los hechos, cada vez hay más distribución de drogas, cada vez hay más trata de blancas, y pues a final de cuentas las empresas están expuestas a cualquiera de estos riesgos, y definitivamente mientras hay empresas responsables que prevengan la comisión de delitos en el ejercicio de su operación y que sean apoyados por actividades como la que nosotros como despacho les ofrecemos, vamos a tener empresas más sólidas, que a final de cuentas pues el sector empresarial es el que mueve la economía del país, ¿no? Y mientras tengamos empresas bien cobijadas en cuanto a su aspecto jurídico, creo que vamos a tener una sociedad más estable económicamente y pues hasta el tema social y familiar, ¿no? Va a haber mayor convivencia, porque si nos vamos al punto de los índices de la criminalidad, encontramos el factor económico como uno de los principales factores por los cuales la gente delinque. Y si las empresas ofrecen buenos trabajos y buenos salarios, creo que pudiéramos incluso disminuir el índice delictivo mínimo en la región en la que nosotros desempeñamos nuestro trabajo.